secundario es igual que el del sedimentador primario desde el punto de vista de balance de masa. Pero, ¿de dónde vamos a obtener los datos o qué datos son los que alimentan el balance? Eso es lo que va a cambiar. Bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado? ¿De dónde sacábamos Q0? ¿Q0 qué es en el balance del sedimentador secundario? ¿Qué es Q0? Es el afluente que sale del reactor biológico. Es, el afluente del reactor biológico. Bueno, más bien es el efluente del reactor biológico. La salida del reactor biológico es la entrada al sedimentador secundario, correcto. X0, ¿qué es? La concentración de sólidos en el reactor. La concentración de sólidos en el reactor, que como dijimos que es con respecto a la concentración de sólidos en un sedimentador primario. Mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, ¿sí? Bueno, esas son las diferencias importantes. QE, ¿de dónde sale? QE, ¿de dónde sale? ¿De dónde lo saco? Se calcula con las concentraciones y con Q0. Exacto, y ese es calculado. Nosotros tenemos que obtenerlo y es resultado del balance, ¿sí? Así como lo acabas de mencionar. Bueno, XE, ¿a qué corresponde XE? Al límite que marca la norma. A la concentración de sólidos que nos marca la norma con la que vamos a cumplir o con la calidad del efluente requerida, ¿sí? Si es para una planta, por ejemplo, de tratamiento de reutilización en industria, bueno, pues ya el agua que se requiera para esas especificaciones, pues será el valor de sólidos que nosotros podamos manejar. Muy bien. XU. XU, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué es? ¿De dónde sale? Es la concentración de sólidos que se remueven, la concentración de los lodos. Es la concentración que vamos a tener en los lodos y esa la propongo yo, diseñador, ¿sí? Bueno, por eso aquí tiene la nota abajo del balance donde tenemos el cómo calculamos QE, dice por diseño se definen los valores de XE y XU. XE por criterio de norma, ¿sí? O por el que estemos utilizando. Y XU yo lo defino como diseñador en función de la concentración que quiero que alcancen los sólidos en los lodos, ¿sí? Entonces ese valor no viene dado. Evidentemente en el examen pues la maestra se los da, o si no les digo que lo propongan ustedes, ¿sale? Bueno, pues ya ustedes verán qué hacen si yo les pido eso. Entonces, para hacer esto, requerimos de hacer el cálculo de dos áreas, ya les había comentado. Una es la misma que calculamos para el sedimentador primario, que va a ser el área de clarificación, que es el caudal del efluente del sedimentador entre la carga hidráulica superficial, que aquí no graficamos en función de la carga hidráulica, no tenemos un gráfico, una curva de operación como en los otros casos, porque aquí yo no genero esa curva porque no pongo eficiencias de remoción, por eso aquí no lo tenemos. Como no tengo la carga hidráulica, ¿sí? Bueno, sí tengo velocidades de sedimentación de cada una de las curvas que nosotros generamos. Entonces tengo muchas velocidades de sedimentación que podemos transformar a unidades de carga hidráulica, ¿sí? Bueno, entonces tomamos la velocidad de sedimentación que ya tenemos
¿Cuál? Bueno, ahorita vamos a ver la que corresponde. Y con eso hacemos el área de clarificación. Esta área es fundamental. ¿Por qué? Pues porque me va a decir cuál es el área que se requiere para que el agua salga clarificada con las condiciones de operación que nosotros estamos manejando. Y la otra área que nosotros vamos a calcular es la de espesamiento. Esta área no podemos hacer el dimensionamiento si no se hace el cálculo de las dos áreas. El área de espesamiento, ¿qué implica? Que como yo estoy manejando una concentración mucho más elevada de sólidos, la cama de lodos es más alta, pero también tienen propiedades diferentes de sedimentabilidad. Entonces, nosotros trabajamos con el flux de sólidos para poder definir en función de la concentración que nosotros queramos tener en la cama de lodos, bueno, pues, ¿qué flujo de sólidos requiero? ¿Sí? Entonces, ya habíamos dicho, el área de espesamiento va a ser igual a la carga de contaminantes, bueno, en este caso no son contaminantes, de biomasa que está entrando, ¿sí? Al sedimentador y que vamos a sedimentar, que es el caudal de entrada al sedimentador por la concentración de los sólidos que tenemos en el reactor entre el flux de sólidos. Pero este flux de sólidos fue ayer cuando se me fue el internet, ¿verdad? Que ya no les pude explicar cómo lo calculamos o cómo lo obtenemos. Bueno, pero la ecuación esta les queda clara. Ahorita vemos de dónde sale GT. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces ya habíamos dicho que GT era la concentración por la velocidad de sedimentación y me quedaban unas unidades muy parecidas a la carga hidráulica porque eran kilos por metro cuadrado por día, ¿sí? Bueno, y aquí les estoy poniendo la nota para que no se les olvide que GT sale de la curva. Bueno, ¿cómo lo vamos a obtener? Aquí fue donde me quedé ayer. Ya les había puesto esta y ya estaba yo trazando mi línea cuando pues ya no pude regresar. Bueno, de todas las multiplicaciones de velocidad por flujo de sólidos, obtenemos esta curva, ¿sí? La primer probeta va a tener una concentración de sólidos y una velocidad. Multiplicamos eso, dejamos las unidades en kilo metro cuadrado día y pues ya reportamos. Perdón, graficamos. Y lo mismo vamos a hacer para todos los puntos. Lo que yo les había comentado es que como tenemos valores, digamos, inversos en magnitud en esas columnas de datos que teníamos para una alta concentración, una velocidad pequeña, y para una velocidad, para una concentración pequeña, una velocidad alta, esas multiplicaciones me van generando pues una curva, ¿sí? De este estilo. Lo que les decía yo es que para cualquier proceso de sedimentación secundaria se obtiene la misma forma de gráfico, la misma, ¿sí? Puede ser, dependiendo de las condiciones, un poco más alta, un poco más acostada, pero es la misma tendencia en la curva. Bueno, esta curva es con la que se opera un sedimentador secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque correlaciona el flujo de sólidos que nosotros vamos a tener y si se mete esto a una hoja de cálculo o se trabaja en MATLAB o se pone en un software de simulación, es muy fácil ver cuáles son las mejores condiciones de operación, ¿sí? Pero bueno, para que ahorita aprendan nada más así, de dónde sale y cómo se utiliza, pues vamos a hacer el ejercicio como lo teníamos. Entonces, ya teníamos todos nuestros datos para el balance. Ya habíamos visto que Q0 iba a ser igual a 6,000, si no me equivoco. X0, bueno, iba a ser el valor que nos venía aquí en el ejercicio, que eran 3,533 miligramos por litro. ¿Qué más teníamos? Ay no me quedé. Me he perdido. Bueno.
QE ya lo habían calculado y ya habíamos visto que había salido de 4,225, ¿sí? Q había salido de 1,774. O sea, ya teníamos aquí todos los datos. Y íbamos a tomar el valor que nos dieron de XU en la bibliografía, bueno, en el ejercicio, que era de 11,765. Ya con todos esos datos que tenemos, bueno, pues ya se pudo hacer el vaciado, se calculó QE, QU, y ya hicimos, o no hicimos, no hemos hecho, ¿verdad? El cálculo del área de clarificación. Bueno, ahorita lo hacemos. Lo que quiero nada más es explicarles de dónde sacamos GT. Ya que entendimos que el área de espesamiento va a ser la carga que está entrando de sólidos entre el flux de sólidos, ¿de dónde sacamos el flux? Bueno, nosotros para poder calcular, bueno, no calcular, obtener el valor de GT a partir de la curva construida, que viene de los datos experimentales de la prueba de tratabilidad, tenemos que establecer el valor de XU, hasta dónde quiero llegar. En este ejercicio ya nos lo dan. Bueno, ¿cómo lo voy a utilizar para obtener mi valor de GT? Esta línea naranja que les puse aquí ya está, digamos, pues es la más corta. Bueno, no sé qué color se ve mejor. Ya la tengo aquí indicada a partir del valor de 11,765. Partiendo de 11,765, ese va a ser el punto de donde yo voy a iniciar el trazo de esta línea que tiene que tocar de forma tangente a la curva, ¿sí? Si yo muevo esto, bueno, pues está justo encima de la que está marcada y con negro porque es la de la resolución del ejercicio. Por eso ahorita vemos, si fuera otra, ahorita la cambiamos. Pero bueno, lo que yo quiero que entiendan es que a partir de 11,765, que es esa concentración que nos están marcando en el ejercicio, se tira esta línea tangente a la curva, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver el punto de tangencia a la curva. Si se fijan, aquí van todos los puntitos, ¿sí? Y la recta toca entre los puntos 7 y 8. Ahí es donde es tangente a esta curva. Ya que tracé esta línea donde está la intersección en el eje donde yo tengo graficado GT, ese va a ser el valor de GT que nosotros vamos a utilizar para sustituirlo en la ecuación. ¿Sí? ¿Sí queda o no queda? De la concentración de sólidos que yo propongo, ahí voy a iniciar el trazo de mi recta, ¿sí? Voy a tirarla desde 11,765 por donde toque, ¿sí? De forma tangente a la curva, y la intersección de esta recta con el valor de GT que tenemos aquí, ese valor de GT es el que nos vamos a llevar a sustituir en nuestra fórmula, ¿sí? Aquí es donde va a ir. ¿Sí queda o no queda? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, para este caso, que eran 11,765, pues el valor de intersección de GT, pues creo que era de 113, si no me equivoco. Sí, que está 110, 120, no llegaba a 115, eran 113 kilogramos metro cuadrado día. Ese es el flux de sólidos que nosotros vamos a tener si yo quiero alcanzar una concentración de 11,765. Pero vamos a suponer, yo no quiero 11,765, aquí vamos, son 8,000, 10,000, 12,000. Vamos a pensar que yo quiero 14,000, ¿sí? De concentración de sólidos. Bueno, pues voy a llevar mi recta que inicie en 14,000, ¿sí? Ahí está ese punto. A lo mejor no lo alcanzan a distinguir muy bien, pero bueno, está a la mitad entre 12,000 y 16,000, ahí está la línea.
Pero ahí no toca de forma tangente. Bueno, pues yo tengo que mover mi recta de tal manera que podamos obtener el valor de GT ajustando el trazo. Entonces, esta línea voy a tener que bajarla, ¿sí? Y aquí va a tocar de forma tangente la curva entre 9 y 10. ¿Sí lo observan? Si yo quiero alcanzar una concentración de 14,000 miligramos por litro en los lodos, pues empiezo en 14,000, tiro la línea, ¿sí? Eso lo pueden hacer ustedes muy fácil en su hoja de cálculo, poniendo esa línea para dibujar, o en papel, si tienen la impresión de la curva, bueno, pues nada más agarran una regla y pues ven por dónde pasa su regla de forma tangente, ahí trazan la línea, y la intersección, en este caso, pues nos estaría dando alrededor de 75 kilogramos metro cuadrado día, ¿sí? Si fuera 14,000 el valor de XU. Pero vamos a pensar, no, está altísimo, no, yo no voy a poder concentrar a tanto, ¿no? Bueno, entonces vamos a pensar que lo quiero hacer a 10,000. Bueno, pues me voy a 10,000, ¿sí? Ahí voy a iniciar el trazo de mi recta tangente a la curva, y a partir de ese valor, bueno, pues buscamos el punto de tangencia en la curva. ¿Sí? En este caso, bueno, pues está entre 7 y 6. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, ya poniéndolo ahí lo mejor que se pueda, que no veo nada, pero ok. Ay, Dios, ¿qué me fue? Bueno, por ahí andaría, ¿sí? Entonces, ahí, partiendo de 10,000, yo necesito un flux de sólidos de 145, ¿sí? Aproximadamente. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no, chicos? Sí, maestra. Bueno, entonces lo importante es que ustedes tengan claro cuál va a ser el valor de XU en el que van a trabajar o hasta donde quieren concentrar sus sólidos. Ya partiendo de ese valor, bueno, pues ustedes ya procesan o trazan su recta, ¿sí? A partir de esa concentración, y bueno, que sea tangente a la curva, ya donde toque tangente a la curva, pues ven cuál es el punto de intersección en GT, y ese GT es el que tomamos para hacer la sustitución en nuestra ecuación. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? Y la otra cosa importante es ver cómo seleccionamos la velocidad de sedimentación zonal. La velocidad de sedimentación zonal, nosotros hicimos pues varias curvas, ¿sí? Se trabajaron varias curvas y cada una de esas curvas tiene una velocidad distinta. Bueno, ahorita ya no había abierto el ramalo porque yo ya no lo iba a abrir, pero bueno, vamos a abrir rapidito. De las tablas, digamos, esta es la tabla ya de resultados. Dijimos, tenemos el número de curva, ¿sí? La concentración que se obtuvo en cada una de las probetas que están aquí etiquetadas, cada una de las rectas que nosotros teníamos en estas curvas que procesamos, cada una de las rectas, bueno, de aquí obtuvimos la velocidad, la pendiente de la recta es la velocidad de sedimentación zonal. Bueno, tenemos 11 velocidades, ¿sí? Y cada una de estas velocidades, bueno, corresponde a una concentración específica, ¿sí? Entonces, para la concentración de sólidos que estamos manejando en el ejercicio, que son 3,533, pues es la concentración que corresponde exactamente a una de las curvas. Por lo tanto, la velocidad de sedimentación que se debe de emplear es la que corresponde a esa concentración, que sería de 0.019 metros por minuto. ¿Sí queda claro?
Entonces, esta velocidad de 0.019 es la que nosotros vamos a utilizar para la resolución del ejercicio, ¿sí? Es la que vamos a sustituir acá, ahí, ¿sí? En esta parte. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, entonces, a partir de esos datos que nosotros ya tenemos y que espero ya anotaron, ¿sí? Ahora sí podemos ya hacer el cálculo del área de clarificación y del área de espesamiento. Ya que calculamos ambas áreas, ¿con cuál voy a hacer el dimensionamiento final del sedimentador? Las dos no me van a dar iguales. Una va a ser más grande que la otra, ¿sí? Entonces, como las dos son diferentes, el área superficial es lo que nosotros estamos calculando. ¿Cuál sería el área superficial para la clarificación o cuál sería el área superficial para el espesamiento? Entonces, esa área que nosotros vamos a obtener, pues, acabo de decir, van a ser distintas y en algunos casos pueden ser muy cercanas, pero en otros, pues, muy diferentes. ¿Cuál vamos a tomar para hacer el dimensionamiento? La más grande. La más grande va a satisfacer las dos condiciones que necesitamos cumplir. ¿Cuáles son esas condiciones? Uno, que el agua salga clarificada, ¿sí? Que realmente no arrastremos sólidos. Es en un sedimentador secundario que está, cuando se opera mal, los sólidos salen en el efluente, ¿sí? Entonces, si no purgué los lodos, si no lo dimensioné de forma correcta, si no hice de forma correcta el cálculo de las áreas e hice la selección como debe de ser, lo que va a suceder es que los lodos se van a salir. Y es algo que no queremos, porque si mi objetivo es que todos los sólidos se retengan y que cumpla yo con el valor de norma en la salida de este clarificador, no lo vamos a cumplir si está mal operado o mal diseñado. Entonces, por eso es muy importante hacer el cálculo de ambas áreas. Si el área de clarificación es más grande, bueno, pues no importa que sea más grande esta, porque con el área que yo seleccione voy a garantizar que el líquido sale clarificado y que los sólidos se van a compactar de forma correcta hasta la concentración que yo estoy requiriendo por diseño. Pero si el área de espesamiento me sale más grande y es la que vamos a utilizar, no importa, o sea, el área de clarificación que es menor implica que voy a tener una eficiencia mayor en la remoción de sólidos. O sea, si yo requería un área para que cumpliera con la norma, si dimensiono con el área de espesamiento que es más grande, eso me garantiza que siempre se va a cumplir el valor de norma para XC, pero inclusive puede salir concentraciones más pequeñas porque estoy dándole un área mayor a la que era la mínima requerida. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces Sí, maestro. esa es la última nota que viene aquí. El dimensionamiento se realiza con el área mayor, y esa área mayor, bueno, pues ya va a ser nuestra área de sedimentación, la que satisface ambas condiciones, tanto para la clarificación como para el espesamiento, y ya el resto, bueno, pues es hacer el cálculo del diámetro con el área de sedimentación y el cálculo de la profundidad. Si tenemos el volumen o ya calculamos previamente el volumen, bueno, con el área de sedimentación es con lo que vamos a hacer el cálculo. Les pongo la nota, ¿sí? El volumen va a ser igual al caudal por el tiempo de retención, y el tiempo de retención se propone de criterios de diseño. ¿Cuánto dijimos que debe de ser el tiempo de residencia en un sedimentador? Eso ya se los había yo dicho.
¿De cuánto a cuánto era? ¿Era de los criterios o otro que nos había dicho? Criterios, por eso Ah, pongo aquí tiempo de retención se propone de criterios de diseño. sí, de 1.5 a 2.5 creo, ¿no? De 1.5 a 2.5, ¿sí? Entonces, nosotros proponemos ese tiempo que puede ser desde 1.5, ¿sí? Hora y media, hora 45 minutos, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, ¿sí? Lo que ustedes quieran proponer. Entonces ya nada más lo indican. De criterios de diseño se tomó el tiempo de retención. ¿Por qué? Porque ya saben que si nos pasamos de las 2 horas y media, a lo mejor si tengo mucha altura en el sedimentador, me dio una buena profundidad, pues a lo mejor no se alcanzan a salir si les doy 2 horas 45, ¿no? Pero ya no tenemos, digamos, la certeza de que no se vayan a salir. Entonces, la recomendación es siempre utilizar el criterio de diseño. ¿Cuándo me salgo un poco del criterio de diseño? Cuando por ese parámetro que no se está ajustando, todos los demás me dan mal, ¿sí? O todos los demás se salen, o dependen de ese parámetro, otros parámetros que ya no me están dando. Entonces, para que se ajusten los demás, si el tiempo de retención se tiene que salir un poco de las 2 horas y media, 2 horas 35, 2 horas, sí, o sea, me da 2 horas, 2.6 horas o 2.7, no va a ser tan grave, ¿sí? O sea, si todos los demás parámetros se ajustan. Pero si con ese todos están fuera, pues entonces, o sea, les digo, esto se hace en hoja de cálculo y se van variando, pues en este caso, la concentración de sólidos en los lodos, porque probablemente el área que me está dando para esa concentración de sólidos está haciéndome difícil la operación. Entonces tengo que cambiar la concentración de XU porque esa yo la defino como diseñador. Entonces yo puedo estar ajustando el valor de XU hasta que todos los parámetros se ajusten, ¿sí? Si es que hubiera yo utilizado el área de espesamiento. O a lo mejor cuando cambio el valor de XU, resulta que ya no salió el área de espesamiento más grande, sino la de clarificación. Y haciendo ese ajuste con el cambio de área por la de clarificación, todos los parámetros entran en criterios de diseño. Pero eso no lo podemos hacer más que manipulando los datos en una hoja de cálculo. Entonces, con fines de examen, yo no les voy a pedir que cumpla con todos los criterios porque pudiera salirse alguno y en el momento no van a poder estar haciendo los ajustes como si fuera en hoja de cálculo. Lo que sí les voy a pedir es que me indiquen qué parámetros son los que están fuera de los criterios de diseño, ¿sí? Y cómo tendrían ustedes que corregirlos, a que me pongan ahí una notita, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, entonces ya vamos a terminar de hacer el ejercicio como nos había quedado. Entonces ya vamos a hacer el cálculo del área de clarificación. Ya calculamos QE, ya calculamos QU. Entonces ahora sí procedemos a hacer el cálculo del área de clarificación y de la tabla que nosotros ya teníamos acá. Dijimos, bueno, para esta concentración que son los 3.533, tomamos nuestra velocidad de 0.019 metros por minuto, ¿sí? Entonces ya nada más hagan ahí su análisis dimensional bien para que les queden metros cuadrados en su cálculo del área. ¿Cómo nos queda? A mí me salió de 154.42 metros cuadrados. Ok, Sí, a mí también. correcto. Bueno, entonces ya tenemos el área de clarificación. Procedemos entonces a hacer el cálculo del área de espesamiento. El valor de GT que vamos a tomar, de dónde lo íbamos a sacar, dijimos de nuestra curva. Bueno, que ahora vuelva a regresarme, pero es la línea negra esta que está acá. Entonces, para 11.000
11.765, que era la concentración. Bueno, pues vamos a tirar nuestra línea tangente a la curva, que es la que ya les había yo marcado aquí. Y decíamos que la intersección nos da en 113 kilogramos metro cuadrado día. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A mí me quedó de 187.6 metros cuadrados. 0.6. Ok, bueno. Entonces, de acuerdo a lo que platicamos, a ver si por ahí alguien más les da igual. Uy, ahora, ¿por qué están tan poquitos? ¿Ya se me desanimaron o qué? Ya se están dando por perdidos, no puede ser. ¿Cómo vamos a ver a quién más le quedó igual? De 187.59 igual. Ok, correctísimo. Bueno, entonces ya tenemos área de clarificación, área de espesamiento. ¿Cuál vamos a tomar para el dimensionamiento? La de espesamiento. La de espesamiento, ¿sí? Entonces, con 187.6 metros cuadrados, vamos a proceder a hacer el cálculo del diámetro y de la profundidad. Pero para eso, bueno, vamos a poner también por ahí nuestra nota de que el tiempo hidráulico que vamos a tomar ahorita para hacer nuestros cálculos, pues vamos a tomar el de la mitad del intervalo, entre 1.5 y 2.5, pues tomamos 2 horas para que todos lo hagan con el mismo tiempo, ¿sí? 2 horas de tiempo de retención. Entonces, ya con esas 2 horas de tiempo de retención, pues ya podemos hacer, cerrar todos nuestros cálculos. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Va, entonces, a ver, manos a la obra y díganme de cuánto nos queda el diámetro, de cuánto nos queda el volumen y de cuánto nos queda la profundidad. ¿Todo el mundo sí va siguiendo el ejercicio?
Ya, chiquitillos. El diámetro me quedó de 30.9 metros. 30.9 metros. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Chiquillitos, hagan los cálculos rápidos, rápidos. Ajá. Volumen de 8.33 metros cúbicos y altura de 0.044 metros, pero no sé si esté bien. Ahí algo está sospechoso porque el volumen es muy pequeñito. Maestra, a mí me salió el volumen de 500 metros cúbicos por día. Ajá, ese ya es muy posible. A ver, Brenda, revisa tus cálculos. Sí, profesor, a mí también me dio lo mismo el volumen, pero el diámetro me dio diferente. A ver, A mí también me entonces, dio otro diámetro a ver, ¿qué diámetro les dio? de 15. Me dio, sí, a mí también 15.45. Ok. A ver, ¿quién más? ¿Quién más ya había calculado? Eduardo, ¿fuiste tú el que me dio el volumen de 500 y algo? No, maestra, fui yo. Y, Ah, 1000, ajá. ajá, y también el diámetro igual me quedó 15. Ok, 15.44. ¿Y el volumen de 500 Sí, cuánto? 500 metros cúbicos por día. ¿Así, cerrados? Ajá, ¿Y sí. precisos? Ok. Bueno, muy bien. La profundidad. A mí me quedó de 2.66 metros. Ok, sale. Bueno, pues entonces nada más que nos resta revisar si eso que acabamos de calcular está dentro de criterios de diseño y calcular los demás parámetros que están dentro de criterios de diseño, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son los que nos faltaría calcular? Tenemos la carga hidráulica, ¿la podemos calcular? No, ¿Cómo se pero dijo que era equivalente a la velocidad zonal, ¿no? No, pero ahorita, fíjense bien, la carga hidráulica, ¿cuál es la ecuación para hacer el cálculo de la carga hidráulica? ¿Es el ancho sobre el caudal? No, Ah, no, esa es la carga. la carga hidráulica superficial. Es el caudal medio por el área sobre el área superficial. Es caudal por unidad de área, ¿sí? Entonces, ¿tenemos el caudal? ¿Sí o no? Sí, Pues claro que lo tenemos, si no, no habíamos podido hacer nada de esto. Y ya tenemos el área de sedimentación, la que va a tener el sedimentador. Ya la tenemos, ¿sí? ya. Entonces ya podemos calcular la carga hidráulica específica de nuestro sedimentador, porque para obtener el área de clarificación utilizamos la velocidad de sedimentación en lugar de la carga hidráulica porque son equivalentes, pero esa carga hidráulica solamente es válida para el área de clarificación, pero no usamos el área de clarificación, ¿sí? Usamos el área de espesamiento. Entonces hay que calcular la carga hidráulica y verificar que estemos dentro de criterios de diseño. Entonces, la carga hidráulica va a ser igual a ¿qué? A nuestro caudal total, ¿sí? Porque aquí el área que nosotros obtuvimos implica que toda el agua va a entrar al sedimentador, ¿sí? Se va a distribuir de forma distinta para salir, pero todo el agua va a entrar. Entonces,
la carga hidráulica sería 6,000 metros cúbicos por día entre, ¿de cuánto nos había dado? El área 187. de 187.6 metros cuadrados. ¿Sí? ¿De cuánto nos da eso? De 31.98 metros cúbicos metro cuadrado día. Ajá, entonces, ¿estamos dentro de criterios de diseño para carga hidráulica? Nos da de 31 y nuestro intervalo es de 25 a 40. Estamos perfectos, ¿sí? Bien. Bueno, la profundidad les dio de 2.66. ¿Estamos dentro de criterio de diseño? Sí. Correcto. ¿Sí? Entonces estamos haciendo la verificación del cumplimiento de criterios de diseño. Así viene el enunciado en el examen. E indique, si después de que hacen el dimensionamiento, el cumplimiento de criterios de diseño. Bueno, pues es lo que estamos haciendo ahorita. Después no me digan, maestra, es que nunca lo hicimos. Bueno, entonces ya checamos la profundidad, ya checamos la carga hidráulica, el tiempo de residencia, nosotros lo seleccionamos a la mitad del intervalo, cumplimos bien. Ahora, hacemos el cálculo de la carga sobre vertedor. ¿Cómo verificábamos el cumplimiento de carga sobre vertedor? Eso ya lo hicimos en el sedimentador primario. ¿Cómo se calculaba la carga sobre vertedor? ¿El caudal sobre el perímetro? Ajá, ¿sí? Entonces, verificamos el caudal sobre... nada más que aquí abusados, porque la carga sobre vertedor, ¿con qué caudal la calculábamos? Con QE. Con QE, ¿sí? Porque es el caudal que va a salir por los vertedores. Ese específicamente es QE, ¿sale? Bueno, entonces, calculando la carga sobre vertedor, bueno, hay que calcular el perímetro de nuestro sedimentador. Y ya me dicen cómo nos queda. Si queda, no queda, cómo queda. A mí me dio de 87.02, maestra. 87. Sí, a mí también. Ok. 87, ¿qué pasa con el 87.02? Está por debajo del límite. Está por debajo del criterio de diseño, ¿sí? La verdad, no pasa nada, porque como usamos el área de espesamiento, ¿qué dijimos? La necesidad de área para que no salgan sólidos
era más pequeña. Si hubieran hecho el cálculo de carga sobre vertedor con 154, que era el área que teníamos para clarificación, ese caudal sin problema hubiera salido y la carga sobre vertedor hubiera quedado dentro del intervalo. Usamos un área más grande, entonces la carga sobre vertedor nos va a dar más pequeña, ¿sí? Pero no hay problema porque estamos cumpliendo con el objetivo de que los sólidos no salgan del sedimentador y nuestro criterio para la compactación del lodo se va a cumplir. Entonces, que se pase por debajo no es problema. El problema es que se pase por encima, ¿sí? Por encima de 250. Entonces, si tuviéramos un sedimentador más pequeño y nos hubiera dado que ese saliera, o bueno, que estuviera fuera del límite superior, que son 250, entonces sí tendríamos problema operativo, ¿sí? Bueno, entonces ya me podrían decir que está por debajo del criterio de diseño. Y la velocidad lineal, ¿cómo la calculamos? O la velocidad horizontal. Es QE sobre el área de la sección. QE sobre el área de la sección. Y dijimos que íbamos a tomar la cuarta parte, ¿sí? Bueno, o la mitad, la mitad del radio, ¿no? Si lo queremos ver así. En ese punto es donde hacíamos el cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente en un sedimentador circular nunca van a estar fuera por debajo, fuera de la velocidad horizontal como criterio de diseño. Pasa como con la carga sobre vertedor, siempre se cumple. Más bien el cálculo va más enfocado a verificar el cumplimiento en uno rectangular, porque los rectangulares normalmente tienen más problema para el cumplimiento. Si yo quisiera dimensionar un sedimentador secundario rectangular, se puede hacer como un sedimentador primario con el mismo criterio, pero el problema es que hay que dimensionar muy bien los vertedores de salida. En el caso de los sedimentadores primarios, así como les dejé la tarea, ¿sí? Para poder dimensionar la carga sobre vertedor, lo que nosotros tenemos, bueno, pues va a ser, ya dimensioné mi sedimentador, ya tengo el largo, ya tengo el ancho, de acuerdo a lo que habíamos dicho, que debe de quedarme de 3 veces, ay, no sé qué agarré, de 3 veces el ancho, debe de ser igual a la longitud. Bueno, entonces, bajo ese esquema que nosotros estamos poniendo ahorita, si esto es el ancho, bueno, yo tengo que ver que 3 veces, al menos 3 veces, esa es la longitud mínima, está como en el desarenador. En el desarenador la longitud mínima es 6 veces el ancho. En un sedimentador primario, o secundario, la longitud mínima son 3 veces el ancho. Puede ser 4, 5, 6, 7, 10, sí puede ser, pero la mínima son 3. Bueno, entonces, ¿de qué depende cómo hago yo ya la configuración de mi sedimentador? Del terreno con el que se cuente para poder hacer la construcción de la planta. Entonces, suponiendo que tengo la entrada por el lado izquierdo, la salida por el lado derecho, lo que nosotros tendríamos que poner son vertedores de salida. Ahorita esto que les voy a explicar, bueno, no se los expliqué con el primario porque aprovecho la explicación una sola vez para todo, porque después no lo comprendieron la primera y bueno, ya cuando lo hacemos aquí a lo mejor les quede más claro. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, suponiendo que este fuera un canal de vertido. Ese canal de vertido yo lo voy a colocar, ¿sí?, al final donde está el efluente. Para un cálculo rápido de carga sobre vertedor en un sedimentador rectangular,
La primera forma de hacer el cálculo es tomar el ancho para hacer el cálculo de la carga sobre vertedor, que dijimos que iba a ser igual a ¿qué? ¿A cómo se calculaba? Era el caudal entre la longitud de vertido, ¿sí? Que la longitud de vertido en uno circular, bueno, pues dijimos, es el perímetro porque sale por toda la periferia, pero en un rectangular no sale por la periferia. Aquí el flujo entra por un lado y sale por el otro. Entonces, nosotros tenemos el ingreso del agua a través de un distribuidor, ¿sí? Que la idea es que ese distribuidor, digamos, lo tengamos aquí. No va a quedar bien, pero bueno, ahí imagínenlo. El agua va a entrar y la idea del distribuidor es que el agua que entra a través de un tubo, esta es un canal, y el canal o la mampara que se puede poner, porque también se puede poner una mampara, entra el agua por un tubo, está la mampara, por debajo de la mampara, a todo lo ancho del sedimentador, va a entrar el agua. ¿Para qué? Pues para que generemos líneas de flujo con la mínima turbulencia, ¿sí? En la entrada del sistema, y toda el agua va a fluir desde la entrada hasta la salida. Entonces, si nosotros tuviéramos, voy a quitar este tantito de aquí, una salida igual de este lado, ¿sí? Pudiéramos poner un canal también para que el agua salga con sus vertedores, ¿sí? En la salida, suponiendo que fuera de todo el ancho. Bueno, pues ese ancho sería la longitud de vertido. Entonces, si hacemos un primer cálculo así, resulta que la carga sobre vertedor está altísima, ¿sí? Con respecto al criterio de diseño. Es un valor muy grande. Entonces, es lo que quiere decir que yo no puedo tener solamente el ancho para la salida del agua que estamos procesando en nuestro sedimentador. Hay que darle una mayor longitud de vertido. Entonces, para poder hacer no el cálculo de la carga sobre vertedor, que ya sé que no me va a salir, ¿sí? En un sedimentador rectangular nunca voy a cumplir si pongo el ancho. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos al revés. Calculamos la longitud de vertido que requiero para cumplir con la carga sobre vertedor, ¿sí? Entonces, nosotros proponemos el valor de la carga sobre vertedor para el cumplimiento. Entonces, si yo en mis criterios de diseño tengo que la carga sobre vertedor debe de estar entre 120 y 250, bueno, pues yo pudiera tomar 120 o pudiera tomar 250. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo mismo que con el tiempo de retención. Mi primer valor que voy a proponer, pues va a ser el de la mitad del intervalo. Entonces, la mitad del intervalo, ¿qué carga sobre vertedor tendría yo que tomar de referencia o usar para poder hacer el cálculo de mi longitud de vertido? ¿De cuánto sería la carga sobre vertedor? Para que yo cumpla. Entonces dijimos que esté a la mitad del intervalo. 120 más 250 entre 2, ¿cuánto me da? 185. 185. Bueno, entonces, poniendo esto más grande para que lo vean. Ya si nosotros hiciéramos las sustituciones de eso, bueno, pues yo sé que voy a tener 6,000 metros cúbicos. Ay, no es cierto. No, ¿cuánto era? 5,000, no, ¿cuánto era? 4,225, que es lo que va a salir por ahí. 4,200, ay, 4,225 metros cúbicos por día, ¿sí o no? ¿Sí? Y esto lo vamos a dividir ¿entre cuánto? 87.02 metros cúbicos sobre metro día.
87, maestro. Perdón. Ya todos los pinté al revés. Tengo dislexia. Lucho contra ella, pero la verdad luego se me va. 87.02 metros cúbicos Ajá. por día. Ok. Entonces, Metro día, ¿no, maestro? perdónenme si yo insisto. Metros por día. Haciendo esto, pues ya me va a quedar no, algo está mal aquí. La carga sobre vertedor. Es metro cúbico sobre metro día, ¿no, maestro? Sí, yo por eso dije, bueno, aquí hice mal. Metro. Ok. Bueno, entonces ya que hacemos esa operación, lo que nosotros obtenemos es la longitud de vertido con la que yo garantizo que siempre voy a cumplir en el efluente con que los sólidos no se salgan, ¿sí? En un sedimentador rectangular no hacemos, digamos, bueno, sí podemos hacer el cálculo de la carga sobre vertedor con la longitud de vertido y podríamos estar proponiendo longitudes de vertido hasta que cumpla con el criterio de carga sobre vertedor, pero mejor lo hago al revés, ¿sí? Despejamos la longitud de vertido y calculamos cuál es la longitud que requiero para estar siempre dentro del intervalo. Y estar siempre dentro del intervalo, lo más fácil es proponer la mitad, pero ya dependiendo de si me cabe o no me cabe, pues entonces ya hacemos los ajustes en una hoja de cálculos. Todo esto se hace con hojas de cálculo. Bueno, entonces, ahorita, con estos fines prácticos, ¿de cuánto me dio? Maestra, una pregunta. Dígame. ¿El CB es con el promedio de los criterios de diseño? ¿O con... Ajá, ahorita ok. la carga sobre vertedor la tomamos de la mitad del intervalo. Les dije 120 más 250 entre 2. Oigan, sí, no puede ser de 80 y tantos, ¿eh? Ajá, sí, maestra, es que ya le di la que habíamos calculado. Ay, ¿cuánto fue? Ok, ¿o ya me dio el resultado o qué me dio? Ya no entendí. No, es que se ve en realidad es 185 y no 87 puntos. Ok, sí, por eso digo, no puede ser, si estamos entre 120 y 250, la mitad de eso, pues sí, eran 180 y algo, ¿no? Bueno, entonces eran cuánto, ¿qué? ¿185? Sí, 185, sí, maestra. Ok, ¿qué pasó ahí, muchachones? Bueno, y sale 22.84. 22.84. 84 metros, ¿estamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como yo sé que con esta longitud, si hacen el cálculo directo, nada más háganlo para que vean la diferencia. Si yo tuviera un canal de vertido como el que está pintado, que fuera solamente pero es que no lo calculamos. Bueno, si calculan esto, el área que ya tenemos nosotros calculada, que son 187, hay que darle el mismo procesamiento que se le dio al desarenador. Calcular la longitud y el ancho, ¿sí? Ya no lo vamos a hacer ahorita porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, se calcula y bueno, ya ustedes hacen el cálculo aquí de forma directa. Yo necesitaría esas dimensiones para que con esta longitud de vertido que ustedes acaban de proponer, bueno, que se propuso con la mitad del intervalo que nosotros tomamos de carga sobre vertedor para poder obtener la longitud de vertido, esos 22.84 metros tengo que distribuirlos en canales, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser poner canales y esos canales van a estar acomodados aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder proponer mis canales? Pues calcular esos 22.84. Primero hay que ver, digamos, cuántos canales quiero yo poner al final para que vamos a pensar que fueran 4, ¿sí? Nada más porque pues es lo que me cabe en mi dibujo. Con esos 4 canales que yo ponga aquí, por eso les digo, lo mejor es hacerlo en hoja de cálculo, el agua estaría saliendo ¿por dónde? Pues por el perímetro de mi rectángulo
pero en realidad al perímetro le tengo que restar la base, ¿sí? O bueno, la parte que va a estar adosada al fondo del sedimentador, ¿sí? Entonces, tendría yo los dos lados largos y el chiquito. Pero como el chiquito es muy chiquito, ¿no? Lo podemos descartar. Entonces, para que me quede el cálculo más directo, más rápido, solamente vamos a tomar las longitudes largas que no pueden exceder 1/3 de la longitud del canal. Entonces, sí puede ser igual al ancho, ¿sí? Pero ese ancho va a ser la longitud de mi canal y el tamaño que le demos, digamos, al ancho del canal, ¿sí? No de todo el ancho total, sino el ancho del canal puede estar alrededor de entre 50, o sea, por ahí de 50 centímetros, ¿sí? Para fines prácticos, o sea, puede ser, no sé, de 40 a 50, 60 centímetros. Ya esa distribución fina, bueno, pues la hacemos en función del ancho total que tengamos y cuánto espacio le vayamos a dar entre canales. Lo importante es que al menos debo de tener un ancho de canal en los anchos que nosotros le demos. Puede ser menos, pero lo ideal es evitar que se formen líneas de flujo o generar turbulencias. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo que el área por la que tienen que pasar los sólidos, la disminuyamos en este paso, pues me va a generar líneas de flujo, me va a generar velocidad, me va a generar, entonces ya no mejora mi eficiencia. Entonces hay que darle suficiente espacio entre canales para no generar líneas de flujo. Y les digo, ya el arreglo final, bueno, pues estaría dado en función de la longitud y el ancho que tenga nuestro canal, pero estos pequeños canales que nosotros vamos a construir, vamos a pensar si yo tengo 4 canales y yo sé que la longitud de vertido deben de ser 22.84 metros y yo solamente voy a tomar los lados largos, ¿sí? Para hacer el cálculo, ¿cuántos lados largos tengo con 4 canales? ¿Cuántos serían? 8. 8, tendríamos 8, ¿sí? Entonces, para que yo sepa cuánto tendría que ser esta longitud para, si yo voy a poner 4 canales, pues 22.84 lo dividimos entre 8. Entonces, aquí la longitud del canal de vertido bueno, vamos a poner así, canal de vertido. Va a ser igual a la longitud de vertido requerida, ¿sí? Entre el número de canales, bueno, vamos a poner aquí el número de canales por 2. En este caso son, ¿sí? Y entonces ya sustituyendo tendríamos 22.84 entre 8. Eso me va a dar un total de 2.85. 2.85, ¿sí? Entonces ese sería el largo que tendría cada uno de mis canales y ya dependiendo del ancho, bueno, pues los distribuyo en ese ancho, dando espacios homogéneos. O sea, esa parte de la geometría, la verdad es muy sencilla, no hay que dedicarle mucho tiempo. Pero lo que sí me interesaba era que entendieran ustedes que yo no puedo tener una salida como es la entrada, o sea, el distribuidor de entrada, que es un canal o una mampara, no lo puedo tener así para la salida, porque no cumplo en un sedimentador rectangular con el criterio de carga sobre vertedor. Nunca, si solo quiero poner la salida a lo ancho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues proponer una salida que cumpla con el criterio y para eso lo que hacemos es calcular la longitud de vertido, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro.
Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Bueno, maestra. entonces, lo que sobre esto, bueno, pues ahora diseñen, ¿sí? Un sedimentador rectangular secundario, ¿sí? Aclaro que estos sedimentadores, cuando tenemos un sedimentador secundario rectangular, es difícil operar la parte de los lodos, casi no se hace, o sea, la verdad casi no se hace solo cuando el terreno no me da para hacerlos circulares. Si no me da para hacerlos circulares, entonces se hacen rectangulares, pero normalmente se les van a poner esas mamparas para transformarlos en sedimentadores de alta tasa, así como las fotos que les mostré, que donde estaban precisamente los canales, que no sé si se acuerdan, que les mostré las fotos, cómo estaban los canalitos con las láminas con los vertedores triangulares a todo lo ancho, ¿sí? Que bueno, se los regreso para que lo vean rápido, 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 rápido. No más que no sé por ahí donde ande qué diapositiva, pero... Nada más para que lo ubiquen físicamente, o sea, en los rectangulares que vimos. Ah, aquí están, aquí están, aquí están. Estas, ¿sí? Estas mamparas que están aquí mejoran la eficiencia de sedimentación y esto que están aquí, si ustedes observan, son esos canales que nosotros acabamos de calcular, ¿sí? Aquí se puede observar los vertedores que tenemos en cada uno de esos canales, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, aquí está sin agua, bueno, pues ahí se pueden ver las láminas con los vertedores, el agua va a fluir, ¿sí? Les digo, aquí creo que son 4, si no me equivoco, 4, 5, no sé cuántos son, pero hay que darles el suficiente espacio entre canales para que no generemos líneas de flujo, el agua salga por los vertedores y el ancho interno de estos, les digo, puede estar entre 40 y 60 centímetros aproximadamente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Maestra, ahí, por así decirlo, ¿el agua se va a desbordar de las paredes de los canales? Sale, ajá, por aquí, mira, o sea, así es para que lo vean en vacío. Acá está con Ujú. agua. Espérame. ¿Sí? Ah, ok, ya. Ujú. ¿Sí? Entonces, el agua Sí, sí, sí. está en estas partes de acá, el canal, pues va en la, o sea, digo, vacío, ¿no? En realidad va a recuperar el agua que sale por los vertedores. Les digo, estas pues se llaman coronas de salida o vertedores de salida. En realidad tenemos una placa, son placas con muchos vertedores triangulares y estos vertedores, bueno, pues son los que regulan la velocidad y les digo, si se nota, o sea, aquí no se alcanza a ver, pero es muy, o sea, casi no es perceptible que haya movimiento en el lago, o sea, aquí se alcanza a ver poco, se ve una como pequeña zona de turbulencia, a lo mejor hay algunos vertedores que están más abajo que otros y eso genera algunas líneas de flujo, pero en realidad cuando están bien alineados los vertedores, sí o sea, digo, evidentemente, pues pasando el vertedor se ve el chorro del agua y uno puede inferir claramente que el agua está saliendo todo el tiempo del sedimentador, pero no se alcanza a ver un movimiento importante en el líquido, o sea, realmente está muy, muy quieto el agua porque el objetivo es precisamente no arrastrar sólidos. Y eso, ¿cómo lo garantizo? Cumpliendo con el criterio de carga sobre vertedor, ¿sí? Y en los sedimentadores, ya sea primarios o secundarios rectangulares, pues hacemos la conformación de estos canales, ¿sí? El arreglo, lo hacemos pues como lo acabamos de ver ahorita, ¿sí? Entonces, esto que hicimos aquí, digo, bueno, está muy hechizo porque no tenemos las medidas, pero se los dejo de tarea, les voy a subir, o sea, les pongo ahí la tarea indicada para que o sea, pongan ahí los cálculos del sedimentador secundario, ¿sí? Y ahorita sí ya saben cómo hacer su distribución de canales para el sedimentador primario o el secundario cuando son rectangulares se hace de esta forma. Entonces, hubo quien me preguntó que cómo le hacían
con el criterio de carga sobre vertedor o que si estaba bien porque les daba muy alto, ¿no? Digo, pues sí, les dije que lo dejaran así, que yo ya les explicaba en clase cómo hacíamos la distribución correcta. Entonces, ¿vamos a cumplir con el criterio de carga sobre vertedor? Sí, tenemos que cumplirlo porque si no, el sedimentador no me sirve para nada, voy a seguir arrastrando sólidos. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hacemos al revés. Aquí lo que calculamos es la longitud de vertido que necesitamos para cumplir con la carga sobre vertedor y entonces ya podemos hacer el dimensionamiento de nuestros canales, ¿sí? Entonces ya el número de canales se propone, uno lo propone, y cuál es la restricción, que yo no puedo proponer 2 canales, porque si propongo 2 canales me voy a ir a más de 1/3 de la longitud total del canal, ¿sí? Entonces no puedo irme a más de la longitud total. La recomendación es que, bueno, pues nunca se pase la longitud de los canales de vertido de más de 1/3, porque si no, no le doy oportunidad a los sólidos de que realmente sedimenten bien, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Bueno, ok. Entonces, ya habiendo pasado esta etapa feliz de la vida, ya les doy como flash el último tema, que es flotación. Entonces, ya con esto cerramos todo lo que tiene que ver con sedimentación. Ya vimos los 3 procesos de dimensionamiento de sedimentadores: discreto, floculento y zonal, ¿sí? Ya lo hicimos. Bueno, ahorita lo que vamos a ver ya nada más es lo final, que son las últimas diapositivas, que corresponden al proceso de flotación. ¿Por qué? Porque con flotación cerramos todo lo que tiene que ver con tratamiento primario, ¿sí? Ay, bueno, y me faltó todavía un pedacito. Bueno, se los voy a explicar muy rápido. Ya lo revisan ustedes. Espero no tengan dudas. La verdad, esta parte es muy sencilla. No necesitamos tener así como que unos conocimientos muy amplios sobre otros temas, como se requiere, por ejemplo, cuando hay que ver floculación, que sí se necesita de lo que saben de físico-química. Bueno, entonces, la flotación, ¿cuándo la vamos a utilizar? Cuando tenemos material sólidos suspendidos de baja densidad, ¿sí? Entonces, por eso la flotación viene como parte del tratamiento primario. Nuestro objetivo en el tratamiento primario es la eliminación de sólidos suspendidos, pero estos sólidos suspendidos, dependiendo de sus características, pueden ser que estos sedimenten de forma, digamos, fácil, ¿no? Porque son más densos que el agua, pero si la densidad es muy parecida a la del agua, ¿sí? Les va a costar trabajo sedimentar, o son menos densos que el agua, pues definitivamente lo que nosotros tenemos que utilizar es un sistema de flotación. Bueno, la flotación es comúnmente usada en procesos industriales, más que para aguas residuales domésticas. En domésticas prácticamente la flotación no la utilizamos, es para aguas industriales, porque ahí es donde manejamos algunos componentes como fibras de celulosa. También las grasas pueden removerse por sistemas de flotación cuando yo no cuento con el área para poder tener canales desarenadores, canales para separación de grasas y aceites, como son los API, ¿sí? O tampoco tengo suficiente espacio, ya, aunque ya son más compactos los CPI, a lo mejor una parte la puedo tener en CPI, pero no alcanzo a eliminar todo. Entonces se combina con sistemas de flotación, ¿sí? Entonces los sistemas de flotación son muy compactos, tienden a ser más pequeños y tienen una alta eficiencia de remoción de material particulado de baja densidad o aceites cuando los tenemos nosotros emulsificados. Cuando están emulsificados, estos aceites, hay que ponerles coagulante, ya habíamos platicado, para que me queden de una forma en la que ya se puedan formar agregados y estos puedan flotar. Entonces, ligado a un sistema de flotación también puede ir la dosificación de coagulantes. Bueno, eso solamente si vamos a trabajar con grasas y aceites emulsificadas. Si yo tengo aceites libres en un sistema de flotación, de forma muy rápida se puede llevar a cabo la eliminación.
o material particulado de baja densidad. Bueno, los sistemas de flotación que se utilizan comúnmente son por aire disuelto o por aire inducido. Es lo que quiere decir que o sea, voy a utilizar aire, voy a meter aire al sistema y el aire va a hacer lo mismo que ocurre cuando veíamos los lodos en un sedimentador secundario, que ya tengo muchos lodos que son orgánicos, que generan burbujas de gas por las reacciones que se dan anaerobias, y ese gas flota, y cuando flota arrastra con las partículas, y es como usar flotis en los bebés para que no se nos ahoguen. Bueno, los mantenemos en la superficie. Lo mismo hace el aire. Entonces, la diferencia entre los sistemas está dada en función del cómo vamos a introducir el aire a nuestro sistema de flotación. Entonces están por aire inducido y por aire disuelto. En el caso de los sistemas de aire inducido, se van a utilizar, pueden ser, por ejemplo, sistemas parecidos a los desarenadores aireados, que podemos tener sistemas de distribución de aire en el fondo de nuestro sistema de flotación, de nuestro tanque para la flotación, y esas aire tiene que introducirse a través de estas membranas que generan burbujas finas. Para que una flotación funcione de forma correcta, no puede ser borbotones de aire, o sea, eso más bien me genera turbulencia. Pero si yo introduzco pequeñas burbujas, esas sí se van a adherir a los sólidos y van a llegar a la superficie. Entonces, ya en la superficie vamos a contar con unas paletas, así como en los desnatadores, y estas paletas van a ser las que estén empujando tanto los aceites como los sólidos a los colectores, ¿no? Los canales colectores de los flotantes, y pues ya los van a sacar del sistema. Esto va a estar operando de forma continua. Entonces, digamos, es una forma de hacerlo a través de burbujeo directo. Y la otra forma es con aire disuelto. Estos sistemas son muchísimo más eficientes porque el tamaño de la burbuja es más pequeña. Entonces, la eficiencia va a estar dada en función del diámetro del glóbulo de aire de la burbuja que nosotros tengamos ahí. Estos sistemas por aire disuelto de forma comercial se conocen como DAF, que es Dissolved Air Flotation, por las siglas en inglés. Entonces, cuando uno habla, ay, sí, en esta empresa hay un DAF, bueno, pues en realidad es un sistema de flotación por aire disuelto, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, aquí lo que se tiene el funcionamiento es como si nosotros abriéramos un refresco. Si nosotros pensamos en un gas disuelto, ¿qué condiciones son las que se requieren para que yo pueda disolver un gas en un líquido? ¿Qué se necesita para que yo pueda disolver un gas en un líquido? O pueda saturar de un líquido con un gas. ¿Qué necesitamos? Ahí les digo, ¿Controlar las presiones? la presión es muy importante. Necesitamos una alta presión. En un refresco, sí, o sea, les pongo ejemplos así que tienen a la mano y que les es fácil imaginar, o sea, en un refresco, nosotros podemos agitar un refresco que está cerrado, no lo hemos abierto, y vamos a alcanzar a ver burbujas. Esas burbujas que salen del líquido, pues ¿a qué se debe? Pues que cuando nosotros agitamos el refresco, ese refresco está en un sistema hermético cerrado a una presión mayor a la atmosférica, ¿sí? La presión que tenemos dentro de un recipiente en donde hay refresco es mayor a la atmosférica. Entonces, cuando lo agitamos, podemos ver que salen algunas burbujas por la energía que estamos transfiriendo de forma mecánica al sistema. Pero sí
tenemos ese refresco que agitamos, ya sea que se nos haya caído, nos pareció divertido agitarlo, lo que sea, lo abrimos, ¿qué le pasa a ese refresco? Pues lo que todos ya saben, se va a hacer un tiradero, vamos a bañar a alguien o vamos o se va a salir rápidamente el refresco. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por la energía que hay dentro del refresco, o sea, por el gas. Ajá, ahora vamos a pensar que no estaba agitado. O sea, ¿cuál es la forma correcta de abrir un refresco? Nosotros no sabemos si está o no está agitado. Lo acabamos de comprar, nos lo dan, lo tenían en el refri, estaba quietecito. ¿Qué pasa con ese refresco? ¿Cómo lo abrimos? Ya Despacito. ¿Cómo? No le ¿Lo escuché. abrimos despacio? Muy despacio. ¿Por qué lo abrimos despacio? ¿Qué pasa cuando lo vamos abriendo? Se va saliendo el gas. Se va saliendo el gas. ¿Por qué se sale el gas? Si el gas estaba disuelto en el líquido. Porque se iguala la presión con la atmosférica, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos disolver un gas en un líquido, como lo tenemos en un refresco, debe de estar a una presión mayor en ese sistema para que pueda mantenerse disuelto. Pero en cuanto yo destapo el refresco, ya sea, si estaba agitado, pues ya le imprimimos además energía mecánica y eso va a hacer que las burbujas salgan todavía más rápido del sistema cuando nosotros igualamos la presión. Pero cuando nosotros no tenemos el refresco agitado, de cualquier manera tenemos que abrir la tapa despacio porque nosotros ya sabemos que puede salir abruptamente el refresco, no por el refresco en sí, no por el líquido mismo, sino por los gases que van a arrastrar a ese líquido hacia el exterior, porque estamos igualando las presiones y el gas está abandonando el líquido, ¿sí? Así funciona un sistema de flotación por presión, ¿sí? Presurizado, como es un DAF. Nosotros vamos a tener un tanque en el que va a estar el aire a presión, se va a mezclar con el agua y después se libera la presión. Entonces, cuando se libera la presión en el sistema, es como cuando nosotros abrimos la tapita del refresco. Si la abrimos despacito, bueno, pues poco a poco va a salir el gas y no vamos a hacer un tiradero de refresco. Simplemente vamos a ver cómo las burbujas empiezan a salir del refresco desde el seno del líquido hasta el exterior, ¿no? Así es como funciona un sistema de presurización en el caso de los sistemas de flotación. Bueno, ya les voy a dejar que lo revisen, que lo lean de forma rápida, nada más les explico el diagrama porque ya es la una. Entra el agua, va a pasar a través de la bomba en la que se va a hacer el mezclado del aire con el agua. Esto trabaja a presión, o sea, aquí se genera esa presión. Voy a tener un tanque de retención que es el equivalente al envase del refresco. Ahí voy a tener mezclados el agua con el gas. Voy a darle salida al líquido abriendo una válvula que es la tapita del refresco, ¿sí? Y aquí lo que va a suceder es como cuando ya pongo esto en mi vaso, que van a estar saliendo las burbujas de gas que estaban en el refresco. Bueno, aquí voy a tener yo un agua residual con sólidos y todas esas burbujas van a estar arrastrando los sólidos hacia la superficie. Entonces, dentro de mi tanque de retención de mi sistema de flotación, esas burbujas van saliendo, van arrastrando los sólidos hacia la superficie, se forma una torta de sólidos en la superficie que va a ser arrastrada por un sistema mecánico de paletas donde voy a separar los sólidos que se compactan en la parte de arriba por el proceso de flotación y el agua tratada sale por la parte de abajo. Hay sistemas en los que podemos ahorrar un poco de energía dentro del sistema de presurización
cuando hay una recirculación, ¿sí? Cuando hay una recirculación, pues todavía se tiene una parte del aire disuelto en el agua y, bueno, esa se aprovecha, genero menos presión en mi bomba, ¿sí? En la que voy a estar haciendo la inyección del aire y mezclándola con el agua, porque una parte la recirculo, entonces estos tanques de retención y la bomba pueden ser más pequeños, porque pues una parte la recirculo, pero bueno, el proceso es exactamente el mismo, lo que cambia nada más es que sacamos una parte para recircularla y otra parte, bueno, pues ya sale como líquido tratado. Y rápidamente, aquí está una foto, ¿sí? De un DAF, de una industria papelera, por eso los lodos estos son blancos, porque son de fibra de papel. Entonces se puede ver aquí la torta de los sólidos. Aquí se tiene un sistema que va, digamos así, como palita, va dando la vuelta y va recuperando los sólidos, ¿sí? Que van flotando. Y la siguiente foto, bueno, se puede ver aquí a través de esta ventana, ¿sí? De esta mirilla, el cómo se observa la cama de los sólidos flotados, ¿sí? Y el líquido en la parte de abajo. Entonces, por eso en un sistema de flotación, el agua sale por la parte de abajo y aquí por la parte de arriba se está haciendo la recuperación de las fibras de papel, ¿sí? De esta industria papelera, ¿sí? Entonces, este es un DAF, un sistema de flotación por aire disuelto, y pues así es como se observa. Normalmente son circulares, y ya sea que el bracito camine como si fuera un sedimentador, o se tienen algún otro sistema mecánico para la recuperación de lo que está flotando, ¿sí? Ya lo demás son criterios de diseño, etcétera, etcétera, y les voy a dejar que por favor lean esto del tratamiento primario avanzado. No está difícil de comprender, son solamente diapositivas, son 4 diapositivas, ¿sí? Y podría yo preguntarles algo de esto en el examen. Nada más es cosa de que revisen la información. Si tienen dudas, pues me mandan ahí un mensaje señal de humo, pero todo esto ya lo tienen ahí. Lo único que les debo es, les voy a poner la parte complementaria de sedimentación secundaria y les subo la tarea para que hagan su diseño de su sedimentador secundario. El que ya hicieron, les voy a dar datos distintos para que puedan usar las gráficas que van a venir en la presentación o la tabla de datos, y pues ya, creo que sería todo. Sí, y que lo hagan rectangular también, ¿vale? Sí, maestra, no maestra, ajá, maestra. Bueno, Sí, profesora. bueno, ok. Sale, chiquillos, pues me dio gusto verlos, ¿eh? Bueno, virtualmente. Gracias, maestra, igualmente. Igualmente, Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.